La niñez sonorense tiene un fantasma que lo está persiguiendo desde hace mucho, mucho tiempo, que lo hemos pasado desapercibido en muchas ocasiones o no lo queremos voltear a ver, pero es una realidad. La obesidad infantil. Sonora tiene el primer lugar, no muy honroso, primer lugar nacional de niños y niñas con obesidad infantil. Y es por ello que hay que atacar esta problemática. Desde la autoridad ya se está haciendo labor importante, desde el legislativo hace rato, aunque pareciera que la ley está muerta, pero existe una ley, de la famosa ley Churrumais. Pero, ¿qué estamos haciendo nosotros como sociedad? ¿Consumimos lo que debemos? ¿Nos alimentamos correctamente? ¿Qué le enseñamos a nuestros hijos de cómo alimentarse? ¿Le hacemos comidas saludables en el hogar? Nosotros como padres de familia fomentamos también la cuestión de la obesidad. Esto vamos a estar platicando con el presidente de la Asociación Estatal de Padres de Familia, Cecilio Luna Salazar, en referencia a lo que hacemos y dejamos de hacer como padres de familia y como sociedad en el marco de esto que les estoy comentando. Un trago amargo realmente que tenemos en la salud de los niños y niñas, la obesidad infantil. Bienvenidos al trago amargo. Y para platicar precisamente de cómo se encuentra en este momento la niñez aquí en el estado de Sonora, desde el punto de vista también de los padres de familia que tienen una función primordial, toral en toda esta situación, el desarrollo de los propios niños aquí en nuestro estado. Le agradezco mucho que esté con nosotros a Cecilio Luna Salazar, presidente de la Asociación Estatal de Padres de Familia, para esta charla aquí en el Trago Amargo. Cecilio, qué gusto saludarte y coincidir en esta oportunidad. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación, estimado Edgar, y pues acompañándote aquí en tu programa. Gracias por estos minutos, Cecilio. Va a estar muy enriquecedora esta charla contigo, porque pues tú tienes, obviamente, pues ya el conocimiento de lo que ocurre también al interior de las escuelas, y qué mejor que escucharlo de ti también, ese acercamiento que hay siempre con los padres de familia. Se dio a conocer, primero, datos duros, cifras relacionadas con la cuestión de la obesidad en Sonora. Primer lugar en obesidad infantil a nivel nacional, es un no muy honroso espacio, Cecilio. Y lo importante, relevante, que hay que tomar acciones, y es lo que ha mencionado las propias autoridades, en este caso la Secretaría de Educación Pública a nivel federal, y que ya ha aterrizado el gobernador Alfonso Durazo aquí en el estado de Sonora. ¿Qué te parece este programa en primera instancia como presidente de la Asociación de Padres de Familia? El programa Vive Saludable, Vive Feliz, que se va a conocer, ya entrará en vigor próximamente. Mira, pues para un servidor como representante de padres de familia, pues yo lo veo muy bien. Ujú. Es muy necesario, porque bien lo acabas de mencionar, estamos ya desafortunadamente en el nada honroso primer lugar en obesidad infantil y en diabetes infantil. En los últimos años estábamos en los primeros 4 lugares, 3 Ujú. lugares de la tabla, y desafortunadamente hoy estamos en el nada honroso primer lugar, ¿no? Ello conlleva a que, pues, los estilos de vida no son nada saludables. Nuestros niños están transitando por una situación que no es nada buena, y que cuando sean adultos, Ujú. pues lo vamos a sufrir en carne propia, ¿no? Y pues la idea es que cambiemos los hábitos de nutrición que tenemos, porque eh, comemos demasiadas harinas procesadas, harinas de trigo, comemos demasiada carne aquí en Sonora, ¿no? Muchísimo. Que Ujú. a diferencia de otros estados de la República, pues si bien es cierto que nuestro nivel de vida pues es mucho mejor que en otros estados, pero también desafortunadamente en ese sentido también dependemos de comidas más procesadas, y todo eso pues tarde que temprano nos va a afectar en nuestra salud, ¿no? Ujú. Y la idea de esto, pues, es empezar a cambiar nuestros hábitos alimenticios para, pues, tener una vida más saludable, ¿no? Ujú. Porque también, desafortunadamente, estamos en los primeros lugares en cuanto a cáncer y demás tipo de enfermedades, y eso, pues, es en lo que tenemos que trabajar. Y, pues, tenemos que empezarlo a hacer, obviamente, desde casa, porque la Ujú. alimentación, eh
pues es en nuestro hogar, ¿no? Completamente. Y es algo que a lo cual iba también Cecilio, ¿no? Cómo, en primera, cómo ha cambiado también, y creo que lo agradecemos todos, la idea que tienen muchos padres de familia. Antes, en mis tiempos, en los tiempos cuando yo estaba en la primaria, Cecilio, decían, es un niño gordito, significa que está sano, es un niño sano y hay que continuarlo así, ¿no? Ahí alimentándolo de como sea. Pero ya nos dimos cuenta, y por fortuna ha existido ese cambio ya de mentalidad, en donde desde las escuelas se toma esto muy en serio, la cuestión de los valores nutrimentales de los niños, pero también para cerrar llave, cerrar pinza, los padres de familia que tienen mucho que hacer en este tema, ¿no? Sí, la verdad, mira, tenemos que aprovechar todas las herramientas que nos están brindando las autoridades educativas. Eh, si simplemente ahorita en la mañana te hacía el comentario que en las comunidades escolares, por ejemplo, tenemos diversas herramientas, como te mencionaba, el comité de seguridad y de vialidad Sí. que tenemos en cada una de nuestras escuelas. Te mencionaba, pues, que tenemos a la mano las herramientas para aprender el código de tránsito. Ujú, Lo mismo tenemos un comité de salud al interior de un plantel, ujú, que la verdad no lo utilizamos porque ni siquiera vamos a las reuniones que en materia de salud nos brindan las autoridades escolares. ujú, Yo entiendo, pues, que tenemos el día a día y tenemos que trabajar, para poder subsistir, pero desafortunadamente no estamos aprovechando esas herramientas. ujú. Los comités de salud al interior de nuestras escuelas nos brindan talleres, nos brindan pláticas para una correcta alimentación, eh, que sea más sano, y ese conocimiento, pues, poderlo trasladar a nuestra familia y a nuestros hogares, Ujú. y no estamos aprovechando ese tipo de herramientas, Edgar. Dice, importante eso que mencionas, ¿eh? Si están las autoridades dando esas herramientas, esa capacitación, que se utilice. ¿Cómo ha sido, ya, Cecilio, a lo largo de lo que fue ya la presentación de la escuela de Heriberto Aja esta semana, cómo ha sido ya la respuesta por parte de los padres de familia y sobre todo de los integrantes de las famosas tienditas escolares, ¿no? Que al final de cuentas van a tener que hacer este cambio ya de lo que son los famosas ya comidas chatarras a hacer comidas más saludables. Fíjate que en ese sentido yo siempre lo he mencionado, ¿no? Eh, Aquí en Sonora, a pesar pues, de nuestras dietas ricas en harinas y en proteínas más y de res, eh, fíjate que en ese sentido, en las tiendas escolares, aquí hemos sido avanzados precisamente Ujú. por los nada honrosos primeros lugar que tenemos ahorita en diabetes y en obesidad. Se ha cambiado, de hecho, a nivel legislación, tenemos una ley antichatarra, tenemos un esquema muy, de autonomía de gestión al interior del sistema de tienditas escolares, concesionado. Ujú, Digo, no estamos tan fuera de normatividad, ujú, inclusive, en las páginas de internet de la propia Secretaría de Educación y Cultura, hay catálogos de los alimentos permitidos para las tiendas escolares, ujú. y ello permite que el padre o la madre de familia o el tutor descargue de la página de internet los artículos, que son permitidos para las tienditas escolares, y Ujú. obviamente poder, hacer del conocimiento de la autoridad, si hay o no hay artículos permitidos, y ello les permite, pues, ir acotando a los concesionarios de las tiendas, ¿no? Vamos a poner, digo, haciendo una matemática, si de cada 10 escuelas en este momento, Cecilio, ¿cuántas más o menos estarían, digo, con base a lo que dices del tema legislativo y demás, en cuántas estarían vendiendo o tendría que cambiar ese hábito de quitar la comida chatarra? Son muy pocas Muy las pocas. escuelas y serían sobre ciertos artículos, Ajá. porque afortunadamente, en la mayoría bueno, más bien en todos los casos donde se concesionó la tiendita a Ujú. un particular, tuvo que haber, hecho un listado de artículos permitidos, Okey. desde un taquito de Ujú. de de harina o maíz, quizás a lo mejor un mollete, una cuestión ya más, alimenticia, más sana, en este caso, pues, Ujú. el frijol Sí. o un pan o cuestiones lácteas, algo más sano, pues. Ujú.
Y sí son muy pocos los lugares donde pudiera haber una cuestión chatarra, Ujú, que desafortunadamente se puede dar, ujú. pero para eso es precisamente los catálogos, para que el padre de familia vea qué está permitido y qué no, y poderle dar aviso a la autoridad para que la autoridad obviamente corrija Ujú. esa parte, ¿no? Cecilio, también me imagino ya con tu experiencia que tienes y todas las escuelas que visitas regularmente, pues hay escuelas en las cuales el nivel socioeconómico de los niños y de las niñas no es pues muy elevado, ¿no? Hablando en referencia que algunos pues llegan a lo mejor sin desayunar, otros que desayunan gracias al programa este de desayunos calientes ahí en la misma institución, pero me refiero a esto porque nos mencionan y de hecho lo vemos, lo evidenciamos no únicamente en la niñez, sino en la población en general, niños y personas que en lugar de alimentarse correctamente con un huevo, con algún desayuno, pues ya nutritivo, agarran la soda y las papitas y dicen, con esto me lleno y aunque cueste lo que cueste, pero esto es como si estuviera suplantando mi desayuno. Preguntarte qué tan recurrente es esto, sobre todo en estas escuelas ya de personas o niños que son de escasos recursos. Te lo puedo decir con todo el conocimiento de causa. No existe alguna primaria donde se tengan lo que bien mencionabas, el agua carbonatada Ajá, y la golosina o sí. la sabrita, Las pues, sabritas, sí, ajá. estoy seguro que no lo existe, ¿no? Ujú, Pero sí te puedo asegurar que en esa escuela les venden vasitos con fruta, le venden el agua no carbonatada, ujú, sino simplemente preparan una jamaica, les preparan una horchata, una cebada y les venden el vasito, ¿no? ujú, Con esa agua saborizada que no es industrializada, ¿no? ajá. Es algo más apoyado pues en la esencia del mexicano, ¿no? Sí. Pero sí, por ejemplo, se apoya un poquito más en un alimento, les venden que la pan pizza, Ujú, que ese tipo de alimentos o el taquito en sí, ¿no? Porque sí. hay escuelas que tienen el taquito de carne asada o incluso hasta de barbacoa. Ujú, okey, okey. Aquí, por ejemplo, entonces, Cecilio, es sí, las escuelas, autoridades están haciendo su chamba. Aquí el asunto, y sobre todo porque estamos en primer lugar en obesidad infantil, el asunto es entonces lo que ocurre en el hogar, lo que ocurre también en la familia. Aquí es el punto clave. Así es. Desafortunadamente, por ejemplo, ahí en el hogar sí le permitimos que la bolsita con la fritura, Ujú, pues la misma bolsa con las mismas sabritas, con todo eso, ujú, pues sí es en el hogar. Y no es tanto, fíjate, el que por decir se llega a comer la comida chatarra, ujú, porque hay una cantidad, hay un gramaje que por decirte a la mejor de las sabritas, pues un de 20 gramos, ujú. pues no le van a hacer mal al No pasa cuerpo. nada. Ujú, Pero el problema no son esos 20 gramos, el problema es que les damos la bolsita de 200 gramos sí, de ese producto y el exceso es el que hace daño ujú, el exceso de consumo de ese producto, sí. ese es el que hace daño, ¿no? Cecilio, y sumado a esto, porque no únicamente es la ingesta de calorías, ¿no? Que es lo que estamos platicando aquí, sino también cómo las quemamos. Y nos mencionaban dentro de lo que ha sido después de ya arranque del programa federal, el tema de la educación física en las escuelas. ¿Cómo va ese tema? ¿Cómo está la educación física? ¿Es la correcta, la que se daba en nuestros tiempos? Yo lo recuerdo todavía, pues había maestros de todo, ¿no? Obviamente, algunos buenos, otros que eran ahí más menos, pero en estos momentos, ¿cómo podrías considerar la educación física y si es la apta para los niños en estos momentos con este asunto y con este contexto de la obesidad infantil? Es la educación física a consideración de un servidor. Es la apta. Lo que no es apto ahorita es la cantidad de tiempo que se le dedica, ¿no? Ujú, Tengo entendido que por decir son 2 horas en primaria por semana. 2 horas a la semana. Entonces, por la cantidad de grupos que tiene y por la cantidad de maestros que existe. Ujú, Lo ideal deberían de ser el doble, cuando menos, para que exista una actividad física diaria y que exista la activación diaria, ¿no? Sí sería el llamado, en este caso, a la autoridad federal, que es quien autoriza pues las horas de enseñanza. ujú, Es el llamado, ¿no? A que la ujú, autoridad considere destinar más tiempo, más recursos de maestros,
específicamente para la educación física, En ¿no? específico, ¿no? 2 horas a la semana, pues sí es poco. Y aparte sumado, Cecilio, y volvemos otra vez a los tiempos de antes y los tiempos actuales. Pues en este momento ya los niños casi no hacen ejercicio, ¿no? Sí, es que también, mira, aparte de que no se destina la cantidad de tiempo, también como padres y madres de familia dejamos mucho que desear. ¿Por qué? Porque tampoco a los niños los queremos tener en una habitación, los queremos querer tener al interior del hogar y no les estamos dando la oportunidad de que salgan al jardín Ujú. o también muchas veces el entorno de la seguridad no lo permite, ¿no? No ayuda, ¿no? Y eso también, pues, le afecta a nuestros hijos. Ujú. Y en muchos de los casos, muchos de nuestros padres y nuestras madres de familia, pues sí llevan a un campo deportivo a sus hijos, sí los llevan a un parque, pero desafortunadamente la realidad muchas veces del laboral, pues también no les permite a otros tantos padres o madres de familia de Ujú. poder llevar a un esparcimiento, a que quemen las calorías Ujú. o a una labor de ocupacional de nuestros hijos para que puedan, quemar esas calorías, ¿no? Sí, porque sí es triste, ¿no, Cecilio? Ver cómo niños, digo, por ejemplo, en mi caso que tengo ahí cercanos, algunos unos casos parecidos, que se le van con la tablet, que se le van en redes, que se le van con el teléfono, en lugar de hacer lo que hicimos en nuestros tiempos, que entiendo, y los propios padres de familia decían, es que la seguridad es muy diferente a ahorita, a como estábamos antes, pero por ejemplo, me imagino, me atrevo a decirlo, Cecilio, tú te la llevabas en la calle jugando, obviamente con los del barrio, un servidor también. Pues, Tiempos que ya ¿te no acuerdas que vuelven, ahí en ¿no? la Valderrama cómo nos Sí, desarrollamos todos, ¿no? claro. Entonces, sí, desafortunadamente no son los mismos contextos, ¿no? Y Ajá. sí, pues jugábamos en la calle, en aquellos ¿De tiempos, acuerdo? ¿se Sí, sí, acuerda? A sí. la 1 2 de la tarde con aquellos calorones, Sí, sí, que sí. esa es otra de las cosas que desafortunadamente como padres y madres de familia también estamos cayendo en la sobreprotección. Ujú, Ahorita ya no dejamos que nuestros hijos, a la 1 o 2 de la tarde, ujú. cosa que nuestros padres sí lo hacían con nosotros, y ese tipo de cuestiones también han influido mucho en el deterioro de la salud de nuestros hijos, ¿no? Ujú. Que esto es algo muy importante, ¿no, Cecilio? Ahorita que mencionas el tema y que estamos tocando el tema de la seguridad, cómo ha trastocado mucho, ¿no? Ya sea a nivel local, estatal, nacional, internacional, la niñez sí se está viendo afectada junto con toda la sociedad con estas situaciones, ¿no? Los parques de los cuales vas y que en ocasiones pues se encuentra gente drogándose, no generalizo, pero sí hay casos en diferentes colonias ya muy focalizadas que la autoridad está haciendo lo propio para rescatarlo, que los niños no pueden andar en la calle porque le tienen miedo a que pueda llegar algún tipo de situación de inseguridad. ¿Cómo ayuda también que las autoridades hagan de su parte para ayudar a que los niños vuelvan a estar, a salir y poder convivir y hacer ese tipo de esparcimiento, ¿no? Sí, mira, desafortunadamente no todo lo tiene que hacer la autoridad. Sí. Tenemos que participar nosotros como ciudadanos y es por eso sumamente importante. Ahorita con lo que mencionas del parque, desafortunadamente con jóvenes o con personas que se puedan drogar, Ujú, pues sí, obviamente, si nosotros como ciudadanos no denunciamos que hay personas que están haciendo mal uso de la instalación, pues obviamente la autoridad pues no se va a dar por enterada, ¿no? ujú, Es sumamente importante que nosotros fomentemos la denuncia, ya sea el 911, dándole aviso, pero si en muchas de las ocasiones tememos por nuestra integridad, pues hay un medio para el 089 hacer una denuncia anónima y que proceda la autoridad en ese sentido, ¿no? ujú. Pero es sumamente importante que nosotros iniciemos en denunciando todo ese tipo de hechos, ¿no? Y ya Ujú. para que la autoridad haga lo propio. Completamente, y hay que actuar, y es el llamado que sí le toca a las autoridades, pero también nosotros. Todo esto es con responsabilidad, ¿no? Al final de cuentas, Es trabajar en correcto. equipo con las propias autoridades. Y otro tema, y yo sé que a ti te ha preocupado mucho también este asunto, Cecilio, lo que ha pasado en estos últimos días aquí en Hermosillo, en estos 2 casos muy similares, pero en 2 escuelas muy distintas, ¿no? Hablando de temas de seguridad, donde un grupo de adolescentes agreden a otra estudiante de este plantel por fuera de la institución educativa. Algunos utilizan redes sociales para compartir estas imágenes terribles, pero ese tipo de casos preocupa. Obviamente llegó al seno ahí de la Asociación Estatal de Padres de Familia estos casos, ¿no?
Sí, fíjate, pues como bien lo mencionas, ¿no? Son casos muy lamentables y te lo reiterábamos el día de hoy por la mañana, ¿no? Eh, que son efectuados al exterior de las escuelas, pero que de alguna manera, por ejemplo, el caso de la escuela ahí en la colonia Santa Isabel, Ujú, pues el roce inició al interior, pero el hecho se dio por la parte de fuera del plantel ujú, y afortunadamente el personal de ahí pues logró intervenir ya para controlar la situación. Pero vuelvo a lo mismo, ¿no? Es la misma falta de supervisión que como padres de familia estamos dejando de efectuarla, ¿no? ujú. Si bien es cierto, hay muchas situaciones que el propio personal del plantel no puede controlar, pero sí también tiene mucho que ver que nosotros como padres de familia no estamos haciendo lo correcto Ujú. con nuestros hijos, ¿no? Pues, Y ahí es donde pues detona sí, las malas actitudes y los malos actos, ¿no? como ocurrió, ¿no? Cecilio, preguntarte, la labor que hacen las escuelas, vamos a suponer, digo, casos, igual me imagino que te han llegado muchísimos de diferentes tipos, pero vamos a suponer que un padre de familia detecta o un estudiante detecta que o bien está siendo víctima de algún tipo de acoso, violencia y demás. ¿Cuál es el deber ser? ¿Qué es lo que tiene que hacer ese estudiante? Y sobre todo, ya al momento de la labor de las autoridades ahí en esa escuela, si cumplen también con su función. Mira, en muchos de los casos, la autoridad educativa, dependiendo sí inicia en la labor que tiene que ser, ¿no? Pero ya al momento, en la mayoría de las ocasiones, son rebasados porque en la mayoría de los casos, como padres de familia, perdemos objetividad y en lugar de ser muy analíticos en los casos, nos gana el corazón y ahí empezamos nosotros a generar el problema. Y en lugar de que el funcionario público, en este caso la autoridad educativa, sea más objetivo, lo primero que trata es de no meterse en problemas. Y ahí es donde no estamos entendiendo, pues, Ujú, y reitero, en muchas ocasiones somos muy sobreprotectores de nuestros propios hijos ujú, y ahí es donde no acaba de embonar la situación ujú, y es por ello el llamado pues de que constantemente su servidor les hace a los padres y a las madres de familia a que seamos objetivos y que no veamos con el corazón las situaciones. ujú. ¿Por qué? Porque si somos objetivos, como papás, pues en cierto momento vamos a ser duros, Ujú, como en muchos momentos fueron con nosotros, ¿no? Y no lo entendíamos hasta que ahora ya de adultos lo comprendemos ujú, que era parte de un proceso formativo que teníamos, ¿no? ujú, Tanto en el plantel como en el hogar. ujú. O sea, ¿te ha tocado ver casos o que te lleguen casos, Cecilio, de padres de familia que aunque tenga ya todos los argumentos y demás de que el niño hubo algún tipo de agresión o violentó algún tipo de caso al interior de las escuelas, aún así lo defienden y dicen mi hijo no fue y demás, y pues viene ya después los problemas al interior? Sí, porque en ese momento, Ujú, como adultos, estamos viendo que eso va a generar una consecuencia ujú, y no queremos muchas veces reconocerlo, o sí lo reconocemos, pero no queremos atravesar eso. Pasa lo mismo como cuando vamos en nuestros carros, ujú, cometemos una infracción y en lugar de reconocer y decirle al policía, sí, ujú, levánteme la infracción, no, muchas personas optan por decir, pues, ¿cuántos ujú. nos arreglamos, oficial? Exactamente, Ese es el caso igual. más, es el ejemplo más claro de lo que pasa en la actitud del padre o la madre de familia en Ujú. una escuela. Y sobre todo, eso va a quedar en la mente del niño, supongo, y ya me lo podrás platicar, de que, oye, pues así se arregla las cosas, o así es el mundo, ¿no? De esta Es manera, correcto. ¿no? Y desafortunadamente eso impacta en construir una mala ciudadanía. Pues Ujú, también, sí, sí, pues sí, apenas reconocer una cuestión de esa, pero cuando afrontamos la consecuencia y les mostramos y les enseñamos a nuestros hijos que todas nuestras acciones generan una consecuencia. Si es una acción buena, pues va a generar un buen resultado. ujú, Si es una acción mala, pues va a generar una consecuencia mala. ujú, Eso también muchas veces como padres de familia perdemos nosotros el piso y no entendemos que a quien afectamos
directamente es a nuestro hijo o a Ujú. nuestra hija. Okey. Y Cecilio, y cambiando, de lado, ahora hablando de los papás que sí son de que sí tienen todos los argumentos para decir: "Mi hijo fue agredido", ¿sí hay ese arropamiento por parte de la escuela y la autoridad? Sí, en ese sentido sí, Ujú, cuando se hace el conocimiento y cuando se sigue, las indicaciones de acuerdo a los protocolos, sí hay ese arropamiento. En muchas de las ocasiones también, porque hay servicios que son muy demandados ante la autoridad, cuando hay la oportunidad de apoyarles para hacer, más rápida la transición, con mucho gusto lo hacemos, ¿no? ujú, Pero, pues, como te reitero, ¿no? ujú, Es cuestión de hacerlo del conocimiento, y en muchos de los casos también es, de parte del padre o la madre de familia de reconocer que necesitamos la ayuda, ¿no? ujú. Porque también se dan otros casos que, aunque se requiera de la ayuda, pues no la solicitamos, ¿no? Sí. Y eso es hay que hacer la introspección de reconocer que necesitamos esa ayuda, ¿no? Ujú. Cecilio, en la entrevista que tuvimos en radio hablamos del tema de la Operación Mochila, que creo que sí vale la pena aquí volverlo a tocar, en el podcast, sobre todo porque aquellos padres de familia que dicen: "Oye, yo estoy de acuerdo que hay una revisión de los, mochilas de los alumnos que son o compañeros de mi hijo, para estar, tranquilo de que no hay alguien que lleve algo indebido, desde armas, drogas, lo que sea". ¿Cómo va ese tema? Y sobre todo, si se va a reactivar otra vez este tipo de operativos. Sí, mira, obviamente ya hemos tenido el acercamiento tanto con autoridades educativas de seguridad pública y lo que tienen que ver en salud de nuestros hijos. Obviamente existe la mejor disposición desde el titular del ejecutivo, está muy conforme. Y ya también hemos buscado la cuestión legal, ¿no? Porque ya ves que a nivel nacional fue declarada la operación Mochila Segura como anticonstitucional, pues buscamos nosotros los mecanismos para que no se vulneren los derechos de nuestros hijos y nuestras hijas, estar en el marco de la ley, pero lo más importante, pues que se le brinde la seguridad, ¿no? A Ujú, nuestros hijos. Ya se cubrió con esa parte, se cubrió con la parte también de tener, el aval, en este caso, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y en fechas próximas ya se estarán haciendo los operativos. ujú. Pues, obviamente no podemos decir ni días, ni No, claro. horas, ni lugares, Ujú, pero, ya se tiene contemplado y se está cubriendo todo la cuestión, legal ujú, para que no exista ningún problema, ¿no? Y que no haya alguna queja de algún padre o una madre de familia. ujú. Ahorita sin Operación Mochila, Cecilio, ¿qué tan recurrente es el reporte de, pues, elementos o cosas prohibidas que llevan los alumnos desde algún tipo de arma, algún tipo de sustancias ilícitas? ¿Qué tan recurrente es que llegue a la asociación? Mm, es bastante Sí. recurrente, precisamente porque no hay una disciplina, Ujú, porque no hay algo que inhiba eso. Hay un poquito más de reportes y ujú, las solicitudes, al menos de manera verbal, sí son muy constantes, ¿no? ujú, Pero ya una vez que se inicia esto, esa ujú. esa incidencia va a bajar, ¿no? Sí, principalmente, ¿que son armas y drogas, por ejemplo? S y son muchos artículos prohibidos en el reglamento. Por ejemplo, en una escuela no debe de haber cúters al Okey. interior, Ujú. inclusive, como está tan generalizado ahorita, las cuestiones cosméticas en las señoritas no deben de ser, Okey. y los hay. Y ahí están, Y ahí están, pues, presentes. entonces, Ajá. ya una vez que se empiece a hacer las revisiones más constantes, Ujú, pues, obviamente, ya las mismas señoritas de nuestros planteles, pues, ya no van a llevar sus cosméticos, ¿no? ujú, ¿Por qué? Porque es una cuestión prohibida. ujú. No debe de ir, pintada una jovencita, si simplemente también las cuestiones del uniforme diario Ujú. no se respeta por lo mismo que no están, revisándolo constantemente. ¿Vapeadores les llega también? ¿O no tanto? Sí, Sí, muchos, sí, ¿no? desafortunadamente sí. Y lo más triste, Edgar, es de que no hay una conciencia del padre o la madre de familia. Un vapeador lo ven muy normal y no. Ujú. Un vapeador es como traer la caja de Sí. cigarros. Si a uno como padre le molesta el cigarro, Ujú. pues debe de molestarle también un vapeador, Sí. porque no es igual de dañino, es Ujú. más dañino todavía
que el propio cigarro. Y capaz de hay padres que piensan que es lo contrario, ¿no? Que dicen, Así es. es mejor eso que esté fumando el Sí, chamaco. no, es sumamente muy Ujú, malo. exacto. Simplemente en días pasados estaba en una plática donde estuvo el conferencista Joaquín Oloño. Ah, ok, sí, sí, sí. Eh, mencionaba que el vapeador es 10 veces más dañino que el tabaco que Sí. todos Y conocemos, por ¿no? eso está prohibido, ¿no? Por eso la Así es. prohibición a nivel federal. Sí, sí creo, Cecilio, y ya estamos llegando aquí al final de este podcast. Creo que sí tenemos mucho que hacer, ¿no? O sea, desde los hogares, los padres de familia, que es lo que yo me acuerdo de que hay un eslogan muy padre, ¿no? Cuando era el tema de la piratería, que decía, ¿qué le estás enseñando a tus hijos en ese concepto de la piratería de películas y demás? Pero este concepto, ¿qué le estás enseñando a tus hijos? Creo que sí lo tenemos que tener para todo lo que le estamos dando como ejemplo. Y diste muchos ejemplos muy claros, ¿no? Desde el tema de cómo se arreglan las cosas, los conflictos, muchas cosas que mucho permean desde lo que aprendemos desde casa. Y qué labor, qué labor tan titánica tienen los padres de familia en todo esto. Es correcto, mira, y cierro con una frase, ¿no? Que lo hemos dicho. Ujú. Si bien es cierto, nuestras escuelas son el segundo hogar, Ujú. pero nuestro hogar es la primera escuela. Exactamente. Que no nos quede la menor duda. Nuestras escuelas son los segundos hogares y nuestros hogares es la primera escuela. Exactamente, qué importante eso y nos quedamos con esa frase para reflexionarla y saber cómo actuar, sobre todo cuando estamos hablando del desarrollo de los propios niños, de los futuros sonorenses que van a tomar decisiones por todos nosotros. Cecilio, qué gustazo tenerte por acá en el podcast. No, pues muchas gracias por la invitación y pues aquí estaremos acompañándote cuantas veces sea necesario, Eso, David. me parece bien, sí, pero esperemos próximas visitas tuyas acá por Gracias. rumbos de Bura Multimedia, ya lo sabe, para que siga las plataformas de Bura Multimedia a través de YouTube, nuestros canales de redes sociales activos durante el desarrollo del mismo, para que deje sus comentarios, le pique la campanita y cada vez que haya un nuevo video se va a ir actualizando y le va a notificar. Tenga un excelente día, esto fue El Trago Amargo.